Muy buenas tardes a todos. Queremos darle, primero que todo, en nombre de la organización Equitel y Humanizatec, la bienvenida a nuestro webinar Tecnologías de Purificación de Aire para aumentar el aforo en recintos cerrados. Quiero presentarles a nuestros invitados de hoy. El ingeniero José Pablo Naranjo es ingeniero electromecánico con diplomado en sistemas de aire acondicionado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además es fundador y gerente en ambientes puros y miembro de ACAIRE, actual director regional del capítulo de calidad de aire interior. Y también tenemos al ingeniero Alejandro Restrepo, ingeniero industrial con máster en tecnologías energéticas para un desarrollo sostenible de la Universidad Politécnica de Valencia, y actualmente es líder de producto en la organización Equitel, participa en proyectos de generación sostenible de energía, eficiencia energética y calidad del aire. Entonces vamos a iniciar con el ingeniero José Pablo. Espero disfruten y aprendan mucho en este espacio. Adelante, José, el público es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Manuela, y sin duda a todo el equipo de Equitel por permitirnos este espacio y reunirnos entonces para hablar de este tema que, digamos, ahora nos toca a todos, ¿cierto? A todos. Entonces, bueno, para comenzar entonces, vamos a referir sin duda al tema de tecnologías, en particular a una de ellas asociadas a la purificación de aire, que busca principalmente entonces aumentar el aforo en recintos cerrados, y esto a propósito de todo el tema de reapertura de edificios y de áreas que se han venido estableciendo entonces con aprobación entonces del gobierno central, ¿cierto? Como decía Manuela, hago parte del equipo de ACAIRE, de la Asociación Colombiana de Aire Acondicionado, de Ingenieros de Climatización y Aire Acondicionado, y allí lidero la parte técnica del capítulo de calidad de aire interior como director de esta área, en donde, digamos, ahora más que nunca ha tomado mucha relevancia el tema de la calidad del aire por el tema del coronavirus, ¿cierto? Entonces, siéntanse libres de hacer todas las preguntas que consideren necesarias y las vamos, en la medida de lo posible, a ir respondiendo a través del chat, y al final entonces también algunas de ellas. Bueno, para comenzar entonces, sin duda, un tema de contexto. Es necesario entender siempre el tema del síndrome de edificio enfermo, declarado por la Organización Mundial de la Salud desde el año 82, y que se refieren básicamente pues, a todo el conjunto de molestias que se originan principalmente por una mala ventilación o una mala calidad de aire interior. Se da no solo por enfermedades infecciosas a partir de microorganismos, sino también de material particulado en suspensión, cargas electromagnéticas, por ejemplo, y sin duda también vapores de origen químico. Entonces, el síndrome de edificio enfermo es, digamos, un tema de tendencia hoy en día en cuanto a la salud de las personas en espacios cerrados, y está asociado entonces a los principales síntomas, están asociados, digamos, principalmente a las vías respiratorias. Vemos un listado, por ejemplo, de la mayoría de los síntomas que se generan cuando hay una mala calidad de aire en espacios interiores, principalmente entonces la irritación en la nariz, en la garganta, pasando también por temas de ronquera, respiración dificultuosa, y todos los que están viendo en pantalla, y al final encontramos entonces que esto genera una elevada incidencia entonces de infecciones respiratorias y resfriados. Esto para decirles, los indicadores de ausentismo están dados en su mayoría por enfermedades respiratorias. Casi un 80% de las incapacidades en las organizaciones están dadas por infecciones respiratorias, y ellas, la mayoría de ellas, son por una mala ventilación o una mala calidad del aire. La manera como se diagnostica síndrome de edificio enfermo es cuando ya la población de ese edificio, o las personas que ocupan ese lugar, más del 20% ya tienen quejas con los síntomas que vimos ahí relacionados. Entonces, digamos que podríamos decir que un 20% es poco, pero impacta muchísimo la productividad de las personas y sin duda la salud de cada uno de nosotros. También a manera de contexto, conocer qué son las infecciones nosocomiales. Dicho por la OMS, son las infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en una entidad prestadora de salud, sea una clínica o un hospital, y que dicho paciente no tenía
cuando llegó entonces o cuando se hizo el ingreso a esta entidad. Básicamente se refiere a las infecciones que contrae una persona en una entidad de salud por la que no estaba consultando. Los indicadores dicen, según la OMS, que en países como Colombia debemos estar por encima del 25%. O sea, de cada 100 personas que visitemos una entidad de salud, 25 vamos a contraer una infección diferente a lo que estábamos consultando. En Colombia se reportan solo el 3%, 4% de infecciones nosocomiales y en parte se debe a, digamos, a una falta de regulación que, digamos, pueda hacer que las entidades de salud hagan un control periódico y mediciones periódicas de la calidad del aire, ¿cierto? Porque muchas de estas infecciones se dan por vía aerotransportada y enseguida lo vamos a ver. Repito todo esto a manera de contexto para luego entrar entonces en detalle y entender bien cómo podemos entonces reducir todo este tipo de riesgos. ¿Por qué tocar el tema de infecciones nosocomiales o infecciones asociadas a la atención en salud, como también se le llama? Porque este caso en particular se trasladó de las entidades de salud a cualquier ambiente con el tema del coronavirus. Ahora estamos en riesgo en cualquier parte. Nosotros podemos, sin duda, por ejemplo, las salas de cine que ahora se encuentran cerradas, tiene un potencial riesgo en caso de tener, digamos, un aforo, en este momento, así sea del 50%, por el tiempo que permanece un usuario allí o una persona en ese espacio y por el contacto que tiene entonces con el sistema de ventilación y de recirculación que se maneja en estos lugares, ¿cierto? Entonces, se comporta casi como una infección nosocomial. No es lo mismo claramente, pero es, por hacer una analogía, darnos cuenta que cualquier ambiente cerrado se convierte entonces en un espacio potencialmente riesgoso para contraer una infección, entonces, que pueda afectar nuestra salud. Para entender bien el tema de los mecanismos de transmisión que se conocen, digamos, hasta ahora, que reconoce la OMS, sobre todo con el tema de la pandemia, con el COP2, el principal, sin duda, es un mecanismo directo y por eso, digamos, el aislamiento social, que es a través de persona a persona y por eso, digamos, que el uso de tapabocas y el evitar estar en contacto con otras personas. Un segundo mecanismo que es el indirecto, que se da a través de, digamos, superficies, mesas, por ejemplo, manijas, todo lo que tenga que estar en contacto con una persona infectada y luego con una persona que no tenga el virus. Entonces, ese es un mecanismo que se considera, digamos, súper clave al momento de tener un protocolo de bioseguridad, por ejemplo, y estar limpiando las superficies y sobre todo estar evitando tocar superficies. El tercer mecanismo de transmisión, y a mi modo de ver, digamos, puede ser uno de los más críticos, es el tema de las gotas. Las gotas que se generan a través de la tos, un estornudo o incluso al hablar y que pueden tener una carga viral suficiente para contagiar a otra persona, ¿cierto? Entonces, estas gotas, digamos que hay en este momento una discusión donde se refiere a la capacidad que tiene la gota de estar suspendida en el aire o caer por gravedad por su tamaño, ¿cierto? Hace un tiempo, hace aproximadamente 3 meses que tuve otro webinar, hicimos un sondeo y fue completamente lo contrario. Las personas, en su mayoría, consideraban que el virus no se transmitía vía aérea. Que el virus no se transmitía vía aérea, ¿cierto? Entonces, todo esto ha venido cambiando a medida que tenemos más información disponible y sobre todo estudios que revelan la capacidad que tiene el virus de aerotransportarse. La conclusión o el resumen para entender esto es lo siguiente. Una persona cuando tose o cuando estornuda o incluso al hablar, como les mencionaba ahora, tiene la capacidad entonces de generar gotas que tienen un tamaño de partícula de mayor a 5 micras, ¿cierto? Estas de entre 5 y 10 micras más o menos. Esas gotas, digamos que por su tamaño, sin duda tienen la capacidad de alojar una gran cantidad de carga vírica que puede después entonces contaminar y contagiar a otra persona. Y que esa gota, por su tamaño, por ser mayor a 5 micras, entonces ella debe caer por gravedad en una longitud, en un espacio no mayor a 1.8 metros. Entonces de allí la condición de aislarnos o separarnos en aproximadamente 2 metros para tener un margen de seguridad suficiente donde no nos contagiemos entre todos, ¿cierto? Pero pasa lo siguiente,
no dejan de ser gotas, de tener agua y de evaporarse en contacto con el aire. Entonces estas gotas al caer van perdiendo, digamos, su tamaño al evaporarse y finalmente terminan siendo unas partículas menores a 5 micras, que no solo al evaporarse, sino al golpearse con una superficie, al caer, por ejemplo, se pueden partir y generar lo que se llaman núcleos goticulares. Esos núcleos goticulares contienen metales y otros elementos, no solo agua, que son los núcleos donde se aloja entonces la gota y que también sin duda tiene la capacidad de alojar una carga de virus suficiente para contagiar a una persona, ¿cierto? Hace 3 meses, cuando dicté el anterior webinar, les decía, hablaba con propiedad de esto porque si bien es cierto no hay o no habían estudios certeros con el COP2, sí lo habían con otro tipo de microorganismos y el comportamiento siempre ha sido exactamente igual, con otro tipo de coronavirus como el COP1 en el 2003, me corrigen si es la fecha, y el H1N1, la gripe aviar, por ejemplo. Entonces, ese tipo de microorganismos ya hay suficientes estudios que demuestran este tipo de comportamiento y que sin duda una partícula menor a 5 micras tiene la capacidad de alojarse de ser transportada por una corriente de aire y de esa manera viajar por los sistemas de aire acondicionado de ventilación hasta por más de 8 horas y en ese proceso contaminar a una persona.